Buenos días a todos y a todas. Como todos ustedes saben y les estamos comentando desde ayer, estamos en un momento particular en el día de hoy. Desde hace varios meses ya el sistema eléctrico de la Argentina, el sistema en general, está recibiendo picos de demanda que tienen que ver con la reactivación industrial. Hoy tenemos casi el 68% de la capacidad industrial de la Argentina en uso. Esto es producto de la gran recuperación económica, de los casi 10 puntos de crecimiento que hemos tenido durante el año pasado, pero esta utilización de la energía en este pico de crecimiento económico se va a juntar esta semana con la ola de calor de la cual ya todos estamos obviamente anoticiados y que entendemos que entre hoy, mañana y el sábado va a continuar con temperaturas tal vez más elevadas incluso que las del martes pasado. Por lo tanto, nuestro sistema prevé que para el mediodía de hoy vamos a tener un requerimiento en el sistema energético de más de 28.800 y eso es un récord para la Argentina, un récord bastante más elevado que el del martes pasado y bastante más elevado que aún los últimos récords que hemos tenido. Por lo tanto, el Gobierno Nacional está tomando una cantidad de medidas en este sentido, en conjunto con el Gobierno de la provincia, con las intendencias, para tratar de estar atento a los riesgos que esto pueda llevar adelante. Entonces, ustedes saben, hay un decreto que fue publicado anoche en el Boletín Oficial, por lo cual la Administración Pública Nacional va a declarar asueto durante el día, desde las 12 horas del día de hoy y durante el día de mañana. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires va a llevar adelante las actividades mínimas y estamos llevando adelante una conversación muy saludable hasta este momento desde la Secretaría de Energía con los grandes consumidores, porque obviamente la mayor demanda de energía viene por parte de los grandes consumidores, que son las empresas y las industrias que están participando en este círculo virtuoso de reactivación de la economía y que hoy solidariamente en muchos casos van a hacer algún tipo de control del uso de energía durante las horas pico y las horas de mayor demanda. Esas conversaciones se están llevando adelante y han tenido muy buenos resultados hasta el momento. El Gobierno reconoce la solidaridad social de esas empresas que van a disminuir sus consumos de energías durante los días de hoy, de mañana, para hacer frente entre todos y todas a esta situación que es particular y excepcional. Por buenas razones, como es el crecimiento económico, por malas razones, como es la ola de calor y estas nuevas temperaturas que estamos viviendo en el mundo y en la Argentina en particular. Así que además va a estar reunido, ustedes saben que está funcionando desde el viernes pasado, aquí en la Casa de Gobierno y en su sede, que es en el Ministerio de Seguridad, el sistema de atención de riesgos, y hoy desde las 10 de la mañana van a estar funcionando coordinadamente el Ministerio de Seguridad, la reunión va a estar presidida por el ministro Aníbal Fernández. Ayer el jefe de gabinete estuvo conversando sobre toda esta situación con el presidente Alberto Fernández, que está siguiendo minuto a minuto cómo se va desarrollando las contingencias y la atención y la prevención de riesgos. Obviamente volvemos a repetir todas las recomendaciones a los ciudadanos y a las ciudadanas en cuanto a las prevenciones que tienen que tomar con respecto a la salud frente a una ola de calor, que tiene que ver con hidratarse, con permanecer en lugares a la sombra, con permanecer en lugares aislados, tener especial cuidado con niños, niñas y personas mayores, con adultos mayores y adultas mayores, y hacer un uso responsable tanto de la electricidad como del agua para que pueda llegar a todos los hogares y tengamos la menor cantidad de contingencias posibles en los días que vienen. De todo esto vamos a seguir informando a partir de las 10 de la mañana, cuando esté reunido el comité con los representantes tanto de la Nación como de la provincia, porque el pico de actividad industrial y, por lo tanto, el pico de consumo de esta demanda que les estoy mencionando tiene que ver, por supuesto, con el AMBA, sobre todo con la zona sur, que es donde están radicadas la zona sur y la zona norte, no tanto la ciudad de Buenos Aires, pero sí la zona sur y la zona norte del Gran Buenos Aires. Entonces, allí es donde están radicadas las empresas que van a estar llevando adelante, esperemos, este ahorro energético en conjunto con los gobiernos que declararon asueto y que van a controlar el uso de la energía en sus propios edificios y en su propio personal. Así que esto era lo que queríamos informarles ahora y contestar las preguntas que ustedes tengan para realizarnos. Eduardo Menegazzi, Infobae. Buenos días, Eduardo. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Gabriela.
Teniendo en cuenta lo que acaba de expresar respecto de los cortes de luz, quería preguntarle si el gobierno está analizando, debido a la alta demanda, implementar cortes rotativos, cosa que tendría que ser supuestamente consensuado con las empresas, y cuándo el gobierno piensa anunciar los aumentos en las tarifas de luz, que es algo que ya anunció el secretario de Energía, pero todavía no se concretó. Gracias. Nosotros insistimos en tratar de desacoplar los temas que tienen que ver con cortes de luz o inversiones de las empresas con aumentos de tarifas. No están relacionados uno con las otras, y si no hubiéramos tenido más inversiones de las empresas durante el gobierno de Macri, que les otorgó un aumento en los 4 años de casi el 3000%. Una cosa no tiene que ver con la otra, las empresas tienen que invertir porque es parte de lo que se comprometen en los pliegos por los cuales tienen esas empresas concesionadas. El gobierno está llevando adelante un diálogo profundo y minucioso en los últimos días, les puedo mencionar, si quieren, porque me lo pasó el secretario de Energía, está trabajando también, por supuesto, el ministro de la Producción en este mismo tema, de las empresas con las que, conglomerados de empresas con los cuales se está conversando para que esta disminución del uso de la electricidad durante estos días se lleve adelante, con la UIA, con la UIPA, con el IPA, con CAME, con la cadena textil e indumentaria, con la Federación Maderera, la Cámara de la Industria del Plástico, la Cámara del Calzado y ADINRA. Son todas las organizaciones que reúnen a una cantidad de empresas que son las que más consumen electricidad en la zona, sobre todo, del Gran Buenos Aires, y que son las que hasta el momento se están comprometiendo a llevar adelante ellas mismas, digamos, este tipo de disminución del uso mientras dure la situación de riesgo que presenta la alta demanda, que ya sabemos que va a ocurrir y que va a tener un pico este mediodía y en los próximos días. Estamos hablando de los 28.000 de demanda que hay, 10.000 corresponden a los grandes usuarios y a las grandes empresas. Por lo tanto, una disminución en ese sector es realmente lo que va a ayudar a que el sistema pueda funcionar y pueda hacer frente a la demanda, más allá de que pueda, por supuesto, suceder contingencias. Muchas gracias, Eduardo. Esta es la respuesta. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo le va? Buenos días. Yo quería consultarle por el tema que todavía sigue generando mucha polémica, y es las vacaciones en el Caribe de la titular del PAMI, Luana Volnovich, y del ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi. Recordamos nosotros hace algunas semanas una conferencia de prensa aquí, precisamente en la Casa Rosada, donde se anunciaba el fin de las cuotas sin interés para viajes al exterior, y precisamente usted en su persona recomendaba viajar por el interior del país precisamente para ahondar en lo que el gobierno considera una reactivación económica. ¿Cómo están viendo este tema, teniendo en cuenta que hay jubilados de la mínima que no pueden ir a ningún lado de vacaciones y que están sufriendo, y a partir de hoy lamentablemente tienen la chance de sufrir reiterados cortes de luz con largas horas? El presidente de la Nación está evaluando, así como lo ha pedido distintos dirigentes del oficialismo, incluso el pedido de renuncia a la titular del PAMI, a Jorge Ferraresi. Muchas gracias, Rodrigo. Nos parece que realmente los viajes por el país que están sucediendo son absolutamente extraordinarios. La explosión de turismo que hay, que también conlleva obviamente algunas dificultades para quienes están de turismo y no encuentran, por ejemplo, lugares para alojarse, y que tienen que ver no solo con la reactivación económica, que no es algo que nosotros creemos que existe, sino que existe, porque lo dicen los números de la economía, pero además también por el triunfo, si se quiere, por el éxito del programa Previaje que se lleva adelante desde el Ministerio de Turismo, y que realmente ha posibilitado que muchísimas familias argentinas estén hoy de vacaciones, y eso nos llena de alegría, porque la verdad es que han sido 2 años muy duros y está muy bien que esto suceda. Con respecto al PAMI, lo que nosotros entendemos es que el PAMI es la mayor obra social de la Argentina, tiene 5 millones de afiliados, de los cuales 3,5 millones están accediendo a los medicamentos gratis. Se han construido durante la pandemia residencias geriátricas que han permitido, entre otras cosas, que así como en países como España el mayor nivel de muertes por COVID hayan sucedido, casi el 50% hayan sucedido en las residencias geriátricas. En la Argentina este número de letalidad es muy menor, absolutamente menor, y se están llevando adelante todas las políticas que desde la presidencia, desde el gobierno en su conjunto, con respecto al PAMI se tienen que
que llevar adelante y se van a seguir llevando adelante. Sobre los días de vacaciones que se tomen los funcionarios corresponden a otra conversación y ya he respondido más de una vez sobre este tema. Muchas gracias, Gustavo. Siguiente pregunta. Gustavo Aguaras, de FM Andina. Buenos días. Primera pregunta es, ¿cómo está el trabajo de comunicación con los gobernadores? No hay presupuesto 2022. Hay que decirle a las provincias qué va y qué no va. ¿Cómo está esa comunicación? Y la otra consulta tiene que ver con la decisión política del gobierno de transformar planes sociales en trabajo genuino. La última vez que escuché fue algo de 120.000, no sé si me equivoco, nuevos puestos reales, genuinos de trabajo. ¿Cómo está ese número, si ha crecido en el trabajo del Ministerio del Área? Gracias, Gustavo. No tengo la cifra exacta, pero la voy a buscar y se la voy a dar. Efectivamente, el Gobierno está llevando adelante un trabajo muy genuino, muy profundo de la transformación de los planes sociales. A ver, de trabajo que se llevaba adelante en la economía informal, en trabajo que se lleve adelante en la economía formal, que ese es el criterio que nosotros estamos utilizando. Y seguramente todo esto también repercute en las cifras de empleo que estamos manejando y que, como ustedes saben, hoy la cifra de desocupación ha bajado a 8 puntos y tenemos en este momento más empleo en la Argentina que el que había no solo antes de la pandemia, sino también en diciembre del 2019, cuando llegamos al gobierno. Con lo cual, todas las cifras de empleo y de crecimiento de la actividad económica y de crecimiento del trabajo registrado y del trabajo formal nos alientan profundamente. Un dato que nos parece de lo más significativo es que a partir del lanzamiento del programa Registradas ya se han registrado más de 69.000 empleos domésticos en blanco, lo cual recupera las cifras de la pandemia, pero también lo supera con creces y es un plan que ha logrado que al margen de quienes se inscriben en blanco y piden el programa Registradas, también otra cantidad de mujeres, sobre todo, que trabajan en el servicio doméstico han sido registradas como trabajadoras formales. Entonces, en ese sentido, nos parece que la principal fuente de reactivación económica de las familias en particular, que tiene que ver con el trabajo y el trabajo registrado, es una política que realmente está creciendo y que realmente está dando sus frutos. Gustavo, había una primera parte de la pregunta que ya me acordé, perdón, que tenía que ver con lo de los gobernadores. El Gobierno Nacional está conversando permanentemente con los gobernadores, tanto el jefe de gabinete como el ministro del Interior, y están llevando adelante todas las conversaciones que tienen que ver con la readecuación y cómo se va a funcionar a partir de que la oposición decidió dejar sin presupuesto al gobierno y, por lo tanto, también a las provincias. Muchas gracias, Gustavo. Silvia Mercado, Radio High. Hola, Silvia, buen día. Gabriela, buen día. Me gustaría saber por qué ante problemas severos que está viviendo la población en este momento, la información que da el gobierno es tan escueta y tan limitada. Por ejemplo, ante los cortes de luz que hubo la otra vez, una foto del jefe de gabinete reunido con un sistema nacional de riesgo que nadie explicó cómo funciona. Ante la crisis en la política exterior, tan criticada la presencia del embajador argentino en la asunción de Daniel Ortega, bueno, una foto del presidente con Santiago Cafiero, ante la fenomenal cantidad de contagios que hay. La ministra Bisotti habla en una radio sin dar conferencias de prensa. ¿Qué está pasando, Gabriela, con la comunicación? Sentimos que hay poco volumen, poca información, poca profundidad en lo que está pasando y en lo que está padeciendo la población. Gracias. Gracias, Silvia, por la desconcertante pregunta. Hoy se cumplen 3 meses de que soy portavoz. Todos los jueves estoy acá, algunos jueves usted está, otros jueves no, donde contestamos absolutamente todas las preguntas. Las 3 que usted ha mencionado han sido contestadas muchas veces, 2 veces por día,
o a veces más o a veces menos, voy a la sala de periodistas. Varias veces vienen los periodistas a recibir información y tienen permanente información sobre todo lo que está sucediendo. Precisamente la ministra, si hay una ministra que habla permanentemente en la radio y en la televisión dando detalles de todo lo que está ocurriendo, pero además hay una información que tienen todos los días sobre cómo se está desarrollando la pandemia, la cantidad de vacunados, las curvas que va tomando y cómo va variando a partir de las diferentes variantes. Entonces, la verdad es que no tengo mucho más que responderle, porque es bastante desconcertante la pregunta. Si a usted le ha llegado comunicación del gobierno, las fotos debe estar en el grupo de WhatsApp equivocado, porque la verdad es que la comunicación que surge del gobierno es mucha, amplia y está permanentemente a disposición de todos los periodistas y las periodistas. Gracias, Silvia. Martín Fernández, de Radio Ciudad. Buen día, Gabriela. ¿Cómo le va? Hola, Quería Martín. consultarle al respecto de la movilización que han planificado sectores aliados al Gobierno Nacional para el 1 de febrero en contra del accionar o la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quería consultarle su parecer al respecto de esta movilización. Recordemos también que el presidente Alberto Fernández fue muy duro hacia la Suprema Corte de Justicia en declaraciones. Y consultarle si usted ha evaluado participar de la movilización o no. Y si coincide con los fundamentos de la misma, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Martín. El presidente de la Nación ha expresado en reiteradas oportunidades, creo que muy pocos días, en una entrevista también con la periodista Nora Beiras, cuál es la postura del gobierno con respecto al accionar de la Corte Suprema. Lo mismo ha hecho el ministro Martín Soria cuando se reunió con los miembros de la Corte Suprema. Nosotros entendemos que la Corte Suprema tiene una dilación en hacer justicia. Hay casos que no se resuelven nunca, hay casos que tardan 4 años, hay casos que se deciden arbitrariamente, cuáles se resuelven rápido y cuáles no. Digamos, hay causas que el mismo presidente ha puesto de ejemplo, como lo poco que han tardado algunas cámaras en resolver que algunas acusaciones contra el expresidente Macri no son asociación ilícita, y cómo hace 6 años ya que se mantiene la detención de Milagros Sala con el cargo de asociación ilícita que no ha sido probado y que sin embargo ninguna cámara se expide sobre el tema, cuando el único delito, si se la pudiera acusar de algún delito y si la justicia hubiera fallado por algún delito, sería un delito que tiene una pena que ya está absolutamente cumplido, pero se mantiene la idea de la asociación ilícita para mantenerla en prisión. Pero la verdad es que la dilación de justicia y la falta de justicia en la Argentina no es un problema que tenga que ver solo con el poder político o solo con los delitos penales. Todos los argentinos y las argentinas sufren permanentemente la falta de justicia, sus causas no son atendidas, en muchos casos las causas que tienen que ver con femicidios o las causas que tienen que ver con violencia de género tienen un mal trayecto. Digo, las causas civiles también tienen un trayecto que muchas veces es muy lento, que los ciudadanos no entienden y que tardan muchísimo en tener resolución. Entonces, la necesidad de una reforma de la justicia para que los argentinos y las argentinas vuelvan a sentir que hay justicia, y si esto fuera así, hoy no sería la justicia tal vez el poder más desprestigiado en la Argentina, nos parece que es algo que merece realmente atención, y esta es la postura del gobierno. Muchas gracias. Ignacio Ortelli de Clarín. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Te quiero consultar, en principio quedó sin responder la pregunta que te hizo el colega de Radio Mitre, Rodrigo Jorge, respecto a si el gobierno le pensaba pedir o no la renuncia a Luana Volnovich. Es fácil, es sí o es no. Y yo te quiero consultar... Es fácil decir sin comentarios, que es lo que te voy a responder. Sin comentarios, esa es la respuesta. Perfecto. Te quería consultar respecto a la situación que se vivió con la presencia del terrorista iraní Mohsen Rezai en Nicaragua. El embajador Daniel Capitanich se enteró, dijo por los medios, respecto a su presencia. Te quería consultar qué falló, en todo caso, en el Estado argentino para que el embajador argentino terminara siendo parte de un acto en el que estaba presente uno de los principales acusados por el atentado a la AMIA. En todo caso, ¿qué decisión se va a tomar respecto a Capitanich? Acá falló no solamente el embajador, sino también los servicios de inteligencia, que para algo tienen que estar en la Argentina y evidentemente no cumplieron con su función. Y si alguien va a pagar el costo de lo que ha ocurrido, ha sido un hecho muy grave. Gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Los servicios de inteligencia de la Argentina no tienen injerencia en lo que sucede en Nicaragua, entonces era difícil de prever o de saber que esta situación iba a suceder. El embajador Capitanich fue la única representación del gobierno argentino, a pesar de que algunos medios habían hablado varios días de altos funcionarios y una alta representación, fue la única representación del gobierno argentino y no conocía la cara de esta persona, no estuvo en la misma habitación, no sabía que había sido invitado y efectivamente, como todos ustedes, se enteró al día siguiente por la publicación de algunos diarios. La Cancillería ya se expidió sobre el tema, repudió la presencia en el acto, recordó que hay una alerta internacional de Interpol, en cualquier caso habría que preguntarle a Interpol por qué no sabía que iba a estar ahí o por qué no llevó adelante la detención que tenía que llevar adelante. Entendemos que correspondía más a Interpol que a los servicios de inteligencia de la Argentina resolver esa situación. Muchas gracias, Ignacio. Fernando Ramírez de Telam. Buen día, Hola, Fernando, buen día. ministra. Dos temas de economía. Hoy se conoce el índice de precios al consumidor, IPC. En paralelo, el presidente Alberto Fernández a la tarde anuncia el nuevo programa de precios cuidados. ¿Cuál va a ser la política respecto de la inflación para este año? Y por otro lado, la Niña no solamente provoca esta ola de calor en todo el país, sino una gran sequía. Esta semana hubo una reunión del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con el jefe de gabinete, Juan Mansur. Ahí se pidió una ampliación del programa de emergencia. Es un grave problema que está quejando a la Argentina de hace 2 años y quiero saber cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno porque ya está afectando a la cosecha de soja, del maíz temprano y la soja. Gracias. Muchas gracias. Sí, primero les digo que la reunión que se iba a realizar hoy a la tarde a las 18 en el Salón del Museo del Bicentenario se va a realizar al aire libre en la Residencia de Olivos por las restricciones de consumo eléctrico que les acabo de anunciar y que han sido dispuestas y que va a haber asueto en la Casa Rosada a partir de las 12 del mediodía. Este es un encuentro muy importante porque es una nueva etapa de precios cuidados, pero además hecha absolutamente en consenso y en acuerdo con los mayores empresarios de la Argentina, que son los que ponen los productos de alguna manera en las góndolas. Estamos llegando a un acuerdo que van a estar presentes más de 120 empresarios, estamos hablando de más de 1000 productos que van a continuar con precios cuidados. La política de precios cuidados es muy exitosa, ha ayudado a contener los precios, pero sabemos que no es la única, ni lejos, la única política que se puede llevar adelante para contener la inflación, que es un fenómeno multicausal y que además en este momento del mundo es un fenómeno extendido en todo el mundo por los cuellos de botella que se provocan por la reactivación después de la pandemia. Estados Unidos acaba de anunciar una cifra histórica de inflación de 0.8, la inflación de los precios de los alimentos en el mundo ha sido de 25 puntos, Brasil tiene una inflación como nunca ha tenido en su vida, o Alemania tiene una inflación que no tenía desde el año 1993. Entonces, en este contexto internacional, un país donde la inflación es un problema histórico ya y estructural, si se quiere, tiene una repercusión muy particular. De todas maneras, entendemos que vamos a seguir con una baja en la inflación interanual, que es de alguna manera lo que esperamos que también suceda con el anuncio de hoy, que diciembre siempre es un mes que tiene más tensiones inflacionarias y entonces tal vez sea un poco mayor que la de noviembre, pero sigue siendo menor interanualmente que la del diciembre pasado y que el resto de las causas que tienen que ver con la inflación, que una es el acceso al financiamiento externo y para eso tenemos que resolver la cuestión de la deuda con el Fondo Monetario y otras que tienen que ver con empezar a poner en coordinación la reactivación económica con los precios, con el consumo y con el salario, son todas medidas que estamos trabajando y que está llevando adelante el ministro Guzmán en consenso, en alianza, en acuerdo, en trabajo conjunto con el resto de los ministerios que están relacionados con el área, el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Comercio, que están todos trabajando en este tema. Hoy a la tarde van a estar todos ellos presentes junto al presidente Alberto Fernández en el anuncio de este acuerdo de precios, que nos parece realmente importante porque implica también la vocación de muchas empresas de contribuir a consolidar este crecimiento que estamos viviendo en la Argentina. Muchas gracias. Perdón, la sequía. Sí, el tema de la sequía es un tema que preocupa obviamente al gobierno, en el que están trabajando no solamente el jefe de gabinete, sino también el ministro Domínguez, el ministro Culfas, digamos, están todos trabajando para encontrar alguna solución y para ayudar a los productores a que hagan frente a esta etapa de sequía.
Hernán Mundor. Hola Hernán, buen día, Radio Gabriela, Nacional. buen día, ¿cómo te va? Te quería consultar también una pregunta de carácter productivo, económico. El otro día nos decía aquí, después de reunirse con Juan Mansur, el CEO de Ford, que tenían problemas en las líneas de producción. De hecho, por la cantidad de positivos, también por los contactos estrechos. ¿El gobierno hace alguna evaluación de cuánto puede, de alguna manera, alterar la actividad económica en este año y de alguna manera conspirar contra los números que está planteando el gobierno de mejora en la actividad producto de esta situación? ¿Y en cuánto puede también afectar que haya distritos que adhieran o no a los nuevos criterios de aislamiento de contactos estrechos? Gracias. Muchas gracias, Hernán. Como viene explicando la ministra Bisotti, esta es una ola nueva y diferente que tiene que ver con un nivel de contagio muy masivo. Digo, en algunos casos ya ha empezado a ser tratado en el mundo como una endemia y no como una pandemia por el nivel de contagiosidad que tiene, pero al mismo tiempo, por suerte, la reducción en el nivel de letalidad y de uso de ingreso a terapias intensivas y de uso o de estrés del sistema sanitario. Como venimos diciendo y repitiendo, la solución es la vacuna. Argentina es uno de los países que mejor ha salido de la pandemia, dicho por la Organización Mundial de la Salud, dicho por diferentes referentes internacionales, por el nivel de vacunación que ha alcanzado. Es uno de los 4 países con más de 20 millones de habitantes que tiene al 80% de la población con la primera dosis ya dada. Se encuentran en este momento en la Argentina más de 130 millones de dosis de vacunas, entre las que ya han sido dadas y las que están a disposición. Hay vacunas, necesitamos que sigan vacunándose, sobre todo los que en este momento presentan el mayor nivel, los grupos que presentan mayor nivel de contagiosidad, que son los niños y niñas y jóvenes y adolescentes. A partir del pase sanitario hemos visto un incremento muy fuerte del nivel de vacunación en estos sectores, con lo cual nos alienta la idea de que vamos a poder salir lo antes posible de esta tercera ola tan diferente a las 2 anteriores, por suerte, y que sí tiene un impacto con respecto a la cantidad de gente que tiene que mantenerse aislado por la cantidad por cómo se difunde, se disemina este virus, y por eso la ministra y el Ministerio de Salud han tomado las medidas que tienen que ver con el acortamiento del aislamiento, la no necesidad de realizarse el test cuando uno es contacto estrecho y todas las medidas pertinentes que, como ustedes bien conocen, y si no, se las vamos a enviar una por una para que sigamos repitiéndolas, porque es muy importante que sean difundidas y que la población esté al tanto de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y tal vez también porque es muy difícil comunicar el cambio. Entonces, nosotros venimos durante 2 años con una cantidad de medidas que, por suerte, la sociedad argentina internalizó, y entonces muy rápidamente se aíslan, muy rápidamente se va a hacer el test, y ahora con el cambio de la variante, las medidas que hay que tomar son otras, y por supuesto cuesta volver a difundir cuál es la variante de las medidas. Gracias, Ignacio. Estamos con Nicolás Gallardo. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Quería saber especialmente cuál es la injerencia de la vicepresidente en las gestiones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. No le estoy consultando específicamente si habló por teléfono con Guzmán o el presidente, porque es difícil chequear eso, sino qué acción concreta está haciendo la vicepresidente para evitar que Argentina caiga en default. Y en ese sentido, jamás se ha expresado, y menos ahora, más allá del origen de la deuda de la Argentina con el fondo, en este sentido. Y a propósito, hace un mes aproximadamente, poco sabemos de la vicepresidente. Le pregunto, ¿qué acciones está haciendo institucionales y su paradero? Porque tampoco se sabe bien dónde está. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. La vicepresidenta es la presidenta del Senado y entiendo que el Senado ha estado funcionando hasta hace 2 semanas, ¿no? Y volverá a funcionar ahora en las sesiones extraordinarias que sean convocadas próximamente. Ese es su rol, ese es su trabajo, y eso es lo que lleva adelante, además de ser una líder de la Argentina, que es una líder de Argentina que lleva adelante también un trabajo de comunicación permanente de la manera en la que ella estima que tiene que hacerlo con los ciudadanos y con las ciudadanas. Las gestiones frente al Fondo Monetario Internacional, las negociaciones frente al Fondo Monetario Internacional, las lleva adelante el presidente de la Nación y el ministro Martín Guzmán. Entiendo que esté tan preocupado ahora porque se involucre la vicepresidenta, y yo le recuerdo que hace muy poco tiempo atrás estaban preocupados porque se involucraba demasiado la vicepresidenta, con lo cual no podemos responder a todas las demandas. Muchas gracias, Nicolás. Jaime Rosenberg, de La Nación. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Quería, retomando la pregunta del colega, pero en términos técnicos, ¿qué avances tenemos para comunicar de las negociaciones con el Fondo Monetario?
a quienes hablan de un impasse y si hay alguna negociación o reunión o viaje de Martín Guzmán hacia allá o técnicos del fondo que vengan hacia aquí o están estancadas las negociaciones. Gracias. Gracias, Jaime. Se llevan adelante reuniones permanentemente. Ustedes saben que ahora las reuniones se llevan adelante por Zoom y por otros dispositivos, así que el ministro Guzmán está permanentemente en reuniones. El ministro Guzmán está en reuniones y también quienes están llevando adelante esta negociación están en otro tipo de reuniones. También el embajador Jorge Argüello está llevando reuniones. Ustedes saben que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es solamente un tema económico y está viajando ahora a los Estados Unidos el canciller Santiago Cafiero para llevar adelante otro tipo de reuniones que tienen que ver con la discusión geopolítica y entre estados sobre el próximo acuerdo, además de obviamente otras conversaciones que tienen que ver con las relaciones bilaterales. Las reuniones son permanentes. Como ustedes saben, el gobierno argentino no está dispuesto a llevar adelante un acuerdo que implique un ajuste o que implique que el Fondo Monetario le marque la política económica a la Argentina, pero al mismo tiempo sentimos que las negociaciones están avanzando y que no hay tiempos, pero la verdad es que la Argentina ya presentó su propuesta y espera y está en manos del Fondo Monetario ahora tratar de dar la respuesta lo más rápido posible. Muchas gracias, Jaime. Gino Vigliano, del Destape. Gino, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Quería hacerte dos preguntas. La primera era con respecto a una decisión que analiza el Ministerio de Transporte bonaerense, que es anunciar la obligatoriedad del pase sanitario en los servicios de transporte de media y larga distancia. La consulta específica es si ustedes analizan hacerlo con los servicios de transporte nacionales, como por ejemplo el tren de larga distancia, que también atraviesa el territorio bonaerense, y si lo analizan también para otros servicios públicos que brinda el Estado Nacional. Y la segunda pregunta es si habrá nuevas sanciones a las empresas de energía, teniendo en cuenta el corte masivo que hubo el martes. Sí, empiezo por el final. El ENRE es el ente encargado de esto y efectivamente cuando no solo está llevando adelante investigaciones, no nos quedamos conformes con la respuesta sobre cómo fue que sucedió el corte del martes pasado y en cualquier caso si existía una vivienda también es cierto que el soterramiento de los cables es una inversión que tienen que llevar adelante las empresas y que entendemos que no están llevando adelante en la medida en que deberían hacerlo. El ENRE está pidiendo más respuestas y está obviamente haciendo su propio informe y evaluación de la situación. Ustedes saben que las multas por procesos administrativos a veces tardan en llegar, con lo cual es que no va a llegar de un día para el otro, pero sí, efectivamente, el ENRE controla y está en tema con respecto a esta situación. Con respecto al pase sanitario, la disposición nacional también dice que las provincias puedan implementar sus propias medidas con respecto al tema, entonces esto es algo que tiene que ver con las jurisdicciones. Si hay alguna novedad con respecto a medidas que implemente el Gobierno Nacional, la ministra Bisotti nos va a anunciar y yo se los voy a transmitir a ustedes. Muchas gracias. Fabián Wallman, Fabián, ¿Qué tal? de La Buenos Patriada. días, Gabriela. La primera pregunta es sobre declaraciones de la exgobernadora y actual diputada de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Dijo, la agenda del kirchnerismo no refleja la agenda de los argentinos. Y la segunda, con lo que acaba de ser consultado el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien de alguna manera eludió responder si va a adherir o no al decreto que emitió el Gobierno Nacional en cuanto a la administración pública, dijo que, según sus palabras, están abocados al tema de testeos y no hizo alusión a la posibilidad de disminuir la actividad para colaborar con la emergencia energética en función de la temperatura que rige en el país. Gracias. Gracias, Fabián. Esperamos que el Gobierno de la ciudad se haga cargo de la responsabilidad que tiene con respecto al suministro de la energía en la Ciudad de Buenos Aires y en este tema queremos ser muy responsables y apelar sobre todo a la solidaridad y no convertirlo en un tema de enfrentamiento ni de grieta. Son esos temas en los cuales todos los argentinos y las argentinas y las diferentes fuerzas políticas tienen que entender que son situaciones en las cuales todos tenemos que colaborar para que suceda lo mejor para los ciudadanos y las ciudadanas. Con respecto a la exgobernadora Vidal, esperamos que su agenda sea diferente de la que llevaba adelante cuando era gobernadora y, entre otras cosas, mandaba a armar causas judiciales para perseguir sindicalistas y opositores, o al menos eso es lo que aparenta la causa judicial en la cual está involucrada y estamos esperando que actúe la justicia en ese sentido.
Muchas gracias, Fabián. Esta es la última pregunta que tengo. A las 10:30 nos esperamos en el Ministerio de Seguridad para tener toda la información que requieran sobre cómo se lleva adelante el sistema de prevención y atención de posibilidades de riesgo frente a la ola de calor y el impacto que esto va a tener tanto en el uso del agua como en el uso de la energía. Buenos días a todos y a todas.